Vamos a explicar sobre el diseño físico en lo que es base de datos. El diseño físico tiene varios objetivos, ¿no? Vamos a tocar el objetivo 1 en este caso. ¿En qué consiste este objetivo? En obtener las sentencias en lenguaje SQL a partir del esquema lógico. Y el esquema lógico deriva de el esquema conceptual, ¿no? Entonces ese es uno de los propósitos del diseño físico de una base de datos, ¿no? Como dice acá, traducir un esquema lógico en un conjunto de sentencias SQL, ¿no? Acá están las sentencias SQL y acá está el esquema lógico, ¿no? Eso sería parte del modelo físico. Para desarrollar esa parte se requiere otros conceptos, como son los tipos de datos. Entonces podemos resumir los tipos de datos principales que se utilizan en 4, ¿no? Aunque 3 son los más utilizados, ¿no? Cuando la información es de tipo carácter, por ejemplo, una dirección de una vivienda o el nombre de un estudiante, esa información contiene una serie de caracteres, ¿no? No determinada, puede ser corta o más larga, ¿no? Entonces, el tipo de dato utilizado en lo que es base de datos en lenguaje SQL es el tipo varchar. Char viene de carácter, var viene de variable, ¿no? No se sabe la longitud exacta de la información. Y n indica que el número es también indeterminado, ¿no? Entonces, generalmente n se pone un número que indica la longitud máxima que puede tener esa información, ¿no? Por ejemplo, acá, un ejemplo, el nombre del estudiante, un campo, está indicando que va a ser tipo varchar y el número máximo de caracteres que podría haber en ese campo es 50. Es el primer tipo de dato, ¿no? Tipo cadena o string en inglés, ¿no? Que es el más utilizado. Luego vienen los datos tipo numéricos, ¿no? Para información de tipo numérico. Por ejemplo, el precio de un artículo, el consumo de luz de una vivienda, la estatura, el peso, son información tipo numérica. Entonces, para ese tipo de información, el lenguaje SQL tiene el tipo llamado numeric. Y ahí se colocan dos cifras. ¿Qué significa n y qué m? M representa la cantidad de decimales que tiene esa información numérica. Si no tuviera decimales, se pone 0. Y, por ejemplo, para el peso, el precio, la cantidad es 2, ¿no?
Para casos de información más exacta, puede ser 3, 4, ¿no? Dígitos. Y n indica la cantidad total de caracteres de esa información, ¿no? Por ejemplo, si queremos almacenar valores, información parecida al valor de pi, que es 3.1416, entonces en ese caso la información tiene 4 espacios decimales. Y en total podemos reservar 8 espacios para esa información, ¿no? Está indicando acá, ¿no? 8 es el total de los cuales 4 corresponde a la parte decimal. Con la coma sería 5 y quedaría 3 para la parte entera, ¿no? Entonces, básicamente, se usa varchar y numeric, ¿no? Otro tipo de dato, aunque no tan frecuente, es para indicar una fecha, ¿no? Entonces, ahí se usa el tipo date para fecha, ¿no? Para almacenar una fecha, ¿no? Esta información tipo date tiene 3 valores, ¿no? Día, mes, año. Por ejemplo, fecha de nacimiento, fecha al contrario, ¿no? Al opuesto de función, fecha de inicio de algo, fecha de fin, en fin. Por ejemplo, en una venta, la fecha de la venta, ¿no? En fin, donde haya un dato, fecha, ¿no? Que tenga día, mes, año. Si utiliza o SQL, el lenguaje SQL utiliza date, en inglés fecha. Si se quiere almacenar además de la fecha, la hora, entonces ahí se puede utilizar el dato time stamp, ¿no? Time es tiempo, no stamp. O date time, no está aquí, pero hay un tipo de dato llamado date time, fecha y tiempo. Entonces ahí se puede guardar hasta los milisegundos de una fecha, ¿no? Por ejemplo, aquí está la fecha de nacimiento, una información tipo date, así se pone date. Entonces, hasta aquí vamos viendo varchar, numeric, date. Y otro casi no utilizado es boolean. Boolean acepta valor true o false, verdadero o falso, ¿no? Un dato booleano. Sin embargo, hay más tipos de datos. Los manejadores de base de datos tienen una serie de tipos de información, ¿no? Hay mucho más, pero en nuestro caso, para introducir en este tema, estamos considerando los tipos básicos: varchar, numeric y date, ¿no? Y boolean de paso. Entonces ya con esta información es la que se requiere adicional a lo que ya teníamos de cómo llegar al modelo lógico. Aquí vamos a hacer un ejemplo, ¿no? Acá tenemos un esquema conceptual, ¿no? Por ejemplo, si hemos cogido un recibo de suministro de luz de una vivienda, hay más información, por supuesto, ¿no? Pero para fines didácticos se está cogiendo alguna información nomás. El recibo va a tener datos de la vivienda, ¿no? Una dirección básicamente, ¿no?
Y bueno, el sistema seguramente tiene asignado un código a esa vivienda. Ese código no aparece en el recibo, pero sí seguramente el sistema de Luz del Sur o otra empresa lo tiene codificado, ¿no? Entonces y esa vivienda, bueno, incluso tiene propietario, en fin, ¿no? Más información. Pero aquí lo mínimo para entender el caso, ¿no? Y esa vivienda tiene un servicio de luz, ¿no? Ese servicio de luz tiene también mucha información, ¿no? Eso se llaman atributos, ¿no? Aquí, por fines didácticos, se ha considerado solo dos. El número del medidor, que en este caso se le ha colocado como atributo clave, y el tipo, ¿no? El número medidor es un número, está en chiquito ahí, no es el número de suministro, porque es otra información que se podría poner, ¿no? Ya, pero también hay número de medidor, ¿no? Es una cifra numérica, ¿no? Él tiene números formado por números. Y tipo, bueno, después del tipo, aunque hay más información, el tipo de conexión, potencia contratada, nivel de tensión, tipo de medidor, en fin, acá se ha puesto el tipo del medidor, ¿no? Nada más. Uno de ellos para ver cómo se hace. Bueno, esta relación has tiene en inglés has, entonces es una relación de 1 a 1, ahí abajo está, relación de 1 a 1, ¿no? Una vivienda tiene un servicio de luz, ¿no? Y un servicio de luz corresponde a una vivienda. Es una relación de 1 a 1, ¿no? Sería raro encontrar que una vivienda tiene varios servicios de luz o que un servicio de luz corresponde a varias viviendas, ¿no? Generalmente hay una es para una vivienda, ¿no? Vamos a para poder captar esto, a ver, vamos a utilizar ustedes como cuentan mayormente con el celular, entonces van a coger una hoja y van a resolver un problema planteado, ¿no? Aquí la descripción. Entonces tenemos dos entidades, ¿no? Entonces voy a obtener el modelo lógico primero. Entonces represento aquí una entidad que ahora es tabla y acá la otra, ¿no? La otra. Ya. La primera se llama vivienda, ¿no? Bueno, el trazo aquí también, además, una división para indicar que de un lado hay atributos llave no interesa que esté bonito, sino interesa el concepto, ¿no? La tabla se representa así, un rectángulo con vértices ovalados y hay una división, ¿no? En la parte superior se va a colocar los atributos clave o campos llave, ¿no? Y vamos a colocar el nombre de estas
entidad, ¿no? Por ejemplo, aquí es vivienda, ¿no? Vivienda. Y este es servicio y luz. Son nuestras entidades que van a ser ahora las tablas, ¿no? En el caso de vivienda, decía que había el campo llave es código, pero cuando hacemos el esquema físico podemos variar el nombre, ¿no? Bajo cierta regla. En este caso, la regla que se va a utilizar va a ser de que para el nombre del campo se elija los 3 primeros caracteres de la tabla, ¿no? Si la tabla vivienda, ponemos bit, ¿no? En minúscula. Y luego código, pero también podemos poner así más resumido, bitcode, ¿no? Entonces, este campo es el campo llave, bitcode. Luego, el otro campo era la dirección de la vivienda. Ahí, en el modelo conceptual decía dirección, pero podemos ya en la parte física darle otro nombre. Por ejemplo, como le decía, ponerle los 3 caracteres iniciales indicando cuál es el nombre de la tabla y dirección, pero podemos acortar también, ¿no? El texto, ¿no? Ahí está. En el caso de servicio de luz, tenía como campo llave num medidor. Eso le dejamos igual. Ese campo llave num medidor. Luego tenía el tipo. Entonces aquí sí vamos a aplicar que los 3 primeros caracteres correspondan a los caracteres iniciales de la tabla. Luego ponemos tipo, ¿no? Tipo. Otro campo era la fecha de inicio del servicio. Entonces ahí en el modelo conceptual decía fecha inicio, pero acá le vamos a poner ser, indicando que se trata un campo de la tabla servicio de luz, y fecha, y nada más le ponemos muy bien. Hasta aquí no hay relación entre ambos, ¿no? Vamos a poner también que los campos que están ahí son llaves, ¿no? Llave se representa con la letra primaria que hay, ¿no? PK viene de primaria que hay. K significa llave, key llave, y P viene de primario. Entonces indicamos que ambos son sus llaves primarias de cada una de las tablas. Ahora, como decimos aquí, todavía no hay relación, ¿no? Si observamos ahí
donde hemos partido, ahí está, ese es el modelo, ya, los campos llave en ambos casos y el otro campo, ¿no? Vean, fecha inicio se puso acá. Ahora, ¿cómo establecer la relación? La relación es de 1 a 1. En eso ya hemos visto que el campo llave de esta tabla se copia acá, ¿no? Y de ese modo se establece la relación 1 a 1, ¿no? Entonces vamos a hacer esto aquí. Entonces, ¿qué dice? Este campo se copia acá. ¿Ah? Se copia ahí. Y ya con eso se estableció la relación. Entonces vamos a graficar la relación, ¿no? Entonces, ¿cómo le trazamos una línea que ambos están vinculados, ¿no? Ahora, pero es una relación de 1 a 1, entonces eso se representa así, ¿no? 1 con una rayita así, 1, 1, ¿no? Ese 1,1. Y acá también 1,1. Ojo que ese 1,1, por ejemplo acá, este 1,1 que está acá, no se grafica en esa parte, sino en la parte opuesta. Y acá, este 0, da de cuenta que es 1, vamos a suponer que es 1, se grafica en el lado opuesto. Entonces, en este caso, ese 1,1 que está acá, está acá representado, y el 0,1, que se considera 0,1,1, está aquí representado. Pero como este campo es llave acá y acá ya no es llave, ¿no? Se representa como unas líneas punteadas, ¿no? Así, unas líneas punteadas. ¿Ya? Y como es la forma de representar, ¿no? Y como ese campo es primero que hay acá, primero que hay acá, bien, se le da otro nombre, FK. F viene de foráneo, llave foránea. Foráneo viene de forastero, ¿no? Forastero viene a ser que no es el lugar, es de otro lugar, ¿no? Entonces, este campo no es de acá, es de otra tabla, ¿no? Es de vivienda. Es una clave ajena. Entonces, se le llama foreign key, ¿no? Key, llave ajena, foránea. No es de acá, foreign key. Ya. Luego, hasta aquí, esto sería el esquema lógico, ¿no? Del esquema conceptual arribamos al esquema lógico. Ahora, ¿cómo llegar al esquema físico? Simplemente colocando el tipo de información. Ya vimos anteriormente que había datos varchar, numeric y fecha, ¿no? Mayormente la información es tipo varchar. Entonces, otro colorcito, un verdecito. El código de la vivienda, un código, pues lo maneja eso, lo del sur, seguramente es numérico, ¿no? Pero también se puede manejar como tipo varchar, ¿no? Aún teniendo datos numéricos, uno lo puede manejar como un tipo varchar. ¿Por qué varchar? Porque no participa en alguna operación matemática, solamente es para almacenar una información.
Entonces, varchar, ¿no? Le ponemos varchar. A ver, puede ser mayúscula o minúscula. Para no ocupar mucho espacio, minúscula le voy a poner. Varchar. Y luego hay que indicar cuántos caracteres posiblemente puede, como max, puede tener esa información. Entonces aquí indicamos que este dato va a ser tipo varchar, carácter variable máximo de 10. Como este campo llave pasó acá y acá es foreign key, la información en ambos lados tiene que ser igual. Entonces aquí, ¿qué hacemos? Igual se va a colocar en el otro lado, ¿no? Entonces tienen que ser igual, ¿no? Entonces aquí varchar, ¿no? Y así asignamos el resto. Entonces dirección de vivienda también va a ser tipo varchar. Y le damos pues una longitud supuesta máxima de 100 caracteres, ¿no? No importa que el número sea alto, porque al final se va a limitar la cantidad de caracteres que se ingrese, ¿no? El resto de caracteres, no, solamente estamos indicando que máximo posible la información ahí puede ocupar 100 caracteres, pero puede ocupar 2, 3, 10, 15, 20, no hay problema, ¿no? El número de medidor también vamos a decirlo que sea varchar, ¿no? Aunque contenga valores numéricos, ¿ah? ¿Por qué le ponemos varchar? Porque esos valores numéricos no son utilizados en operaciones matemáticas, simplemente esto es un almacenaje de información. El tipo de medidor también varchar, ¿no? ¿No? Trifásico, monofásico, de tanto 10 kilowatts, 5 kilowatts, ¿no? Entonces, esa información, y como le decía, podemos asignarle un valor grande, no hay ningún problema. Si la información solo ocupa 10 espacios, los 10 nomás va a utilizar y el resto no ocupa, ¿no? Un máximo probable sería ese. En el caso de la fecha de inicio del servicio de luz, es una fecha, tiene un día, un mes, un año. Entonces ahí dijimos que había un tipo date, ¿no? Si interesa la hora, usamos date time, ¿no? O timestamp, ¿no? Ya. Con esto ya hemos indicado el tipo de información de los datos, ¿no? De los campos, qué tipo de dato es, ¿no? Luego, la otra información a indicar es que si la información que se almacena es un dato obligatorio que el usuario tenga que ingresar forzosamente, o un dato que puede estar vacío en blanco, ¿no? Entonces, que puede ser en blanco, también se llama nulo vacío en blanco, ¿no? Entonces se representa con obligatorio como una O. Entonces vamos a considerar que la dirección de vivienda sea un dato obligatorio, ¿no? El recibo obligatoriamente muestra la dirección de vivienda, ¿no?
el otro dato que, por ejemplo, el dato foreign key es también obligatorio, ¿no? Acá es llave y acá es foreign key. No puede estar esto en blanco. Obligatoriamente tiene que haber información, ¿no? Un servicio de luz obligatoriamente corresponde a una vivienda, no puede estar un servicio de luz al aire, ¿no? Entonces aquí este dato obligatorio. La fecha de inicio puede no conocerse, puede quedar en blanco, si en caso no se conociera, ¿no? Si se conoce, se agrega. Entonces aquí, como es opcional, entonces no se coloca nada, ¿no? El tipo de servicio sí es obligatorio, ¿no? Entonces, el tipo del medidor, ¿no? Entonces, sí, trifásico, monofásico, ¿no? De cuántos watts, entonces es una información obligatoria que el recibo muestra, ¿no? Luego hay que indicar los campos llave, ¿no? Y es con un asterisco, ¿no? Entonces, aunque es redundante, lo marcamos ahí también. Es redundante en el sentido de que ya acá está en la parte superior, al estar arriba ya es llave. Está además esa marca, llave. Y además esto, bueno, pero ya ese es el digamos, el esquema, ¿no? Entonces, ahora sí ya hemos terminado el esquema físico. Pero esto no termina ahí. Ahora falta deducir, obtener las tablas, ¿no? El modelo físico consiste una de las cosas es la obtención de las sentencias, comandos SQL que permiten crear las tablas. Entonces vamos a aquí abajo colocar esa sentencia, ¿no? Entonces, ¿cómo se crea? Entonces vamos a ver vivienda, ¿no? Se pone así. A ver, de otro color. Vamos a poner negro. Ya negro. Entonces se pone create. Significa crear. Está en inglés, ¿no? El SQL es un lenguaje, ¿no? Justamente SQL. El último L es de language, lenguaje, ¿no? Y S significa estructurado, ¿no? Y Q viene de consultas, ¿no? Entonces, lenguaje estructurado de consultas, SQL, ¿no? Entonces, ese lenguaje es un lenguaje, ¿no? Como un idioma. Entonces, pero está en inglés. Create es crear. Table en inglés, table. Table. ¿Cómo se llama la tabla? Vivienda. Luego se abre paréntesis. Y acá ya colocamos los campos, ¿no? Un campo es bit, vivienda, código. ¿Qué tipo es? Arriba está. Es un tipo varchar. ¿De cuántos caracteres? De 10. Ahora, como es el campo primary key, es un dato obligatorio. Entonces, como es obligatorio, se pone not null. Eso indica que no puede estar nulo. Es obligatorio, no null. El otro dato es la dirección de la vivienda, ¿no? Vips dir. ¿Qué información es? También es carácter varchar, se pone. Le asignamos 100, ¿no? Ya el esquema físico que está en la parte superior ya nos guía, ¿no? Nos guía, simplemente hay que traducir, ¿no? Traducir ese esquema a la sintaxis, ¿no? A las sentencias.
¿Es un dato obligatorio? Sí, ahí está marcado una O indicando que es obligatorio. Entonces también ponemos not null, que no acepta nulos, ¿no? No acepta nulos. Ya. No hay más información, ¿no? Esa es toda. Falta algo. ¿Qué falta? Hay que indicar cuál es el campo llave. Entonces se pone ya no PK, sino primary, primary. De ahí vino la P de primary. Y llave se pone key, llave primaria. Y entre paréntesis se pone el nombre del campo que es la llave, ¿no? ¿Cuál es del código de la vivienda, ¿no? Bitcode. Muy bien, ahí termina. Después de vivienda había un paréntesis y aquí cierra. Ya. Entonces con eso ya se ha quedado la sentencias SQL para crear la tabla, ¿no? Estas sentencias ya se colocan en el sistema, en el software que maneja la base de datos, ¿no? El sistema de gestión de base de datos. Entonces ahí se digita y se ejecuta y el sistema va a crear la tabla, ¿no? Donde se va a físicamente ingresar la información, ¿no? Ahora en esta tabla, ¿qué problemas hay en esta tabla? Esta tabla tiene su detalle, ¿no? El foreign key, que es la parte más difícil. Entonces igual ponemos create table. ¿Cómo se llama la tabla? Servicio luz. Abrimos paréntesis. El primer campo se llama num medidor. ¿Qué tipo es? Varchar. Y la longitud de los 10 caracteres, ¿no? Como es una llave primaria, es un campo obligatorio. Entonces se pone not, que no puede aceptar valores nulos. Nulo vacío, ¿no? No null, ¿no? El otro campo es ser tipo, que también es tipo varchar, y va a tener una longitud máxima de 100. Obligatorio también es un dato obligatorio, entonces no puede estar nulo, es obligatorio, no null, no puede aceptar nulos. El otro dato es ser fecha INE. ¿Qué tipo es? Acá es diferente, es tipo date, ¿no? Date, coma, y finalmente el campo foráneo, bitcode, ¿no? Entonces, bitcode. ¿Qué tipo es? Varchar de 10, ¿no? ¿Es obligatorio? Sí. Entonces le ponemos no null. No puedes, ese dato debe ser nulo. ¿Qué falta? Falta indicar qué campo es el llave primaria. Entonces se pone primary key, indicando que es, ¿no? Y entre paréntesis se pone el nombre de campo.
que es llave. Entonces, que el node medidor, ¿no? Esa es la llave primaria. ¿Y qué nos falta? Indicar la llave llave ajena, clave ajena, que es bitcode i, pero ya no es primary key, sino foreign key. Entonces ponemos foreign key. Ya, ¿cómo se llama ese campo? Va entre paréntesis, se llama bit, el código de vivienda, ¿no? Luego se pone una palabra, referencias, indicando que hace referencia a otra tabla, ¿no? Referencias. ¿Y a quién hace referencia? O con quién está referenciado, ¿no? O guarda relación con el campo bitcode de vivienda. Entonces de poner referencias, la tabla de vivienda, y el campo ahí sería bitcode. ¿Ah? Muy bien, ahí ya estaría. Como bien, faltaba cerrar el paréntesis inicial. Servicio de luz, abría paréntesis, aquí cierra. Ya. Con eso ya hemos obtenido las sentencias, los comandos del lenguaje SQL, ¿no? Que permitirán crear las tablas, ¿no? Vean todo lo como parte, ¿no? Y a esto finalmente se llega. Lo hemos hecho así porque ustedes lo van a hacer manualmente, ya sea, bueno, aquí lo he hecho con este editor de gráfico, ¿no? Entonces, simple, se puede hacer manualmente y luego ustedes le toman foto y envían la información, ¿no? Entonces, para terminar, ¿no? Partimos de acá, obtener el esquema conceptual, ¿no? Ahí está. Y luego ya obtenemos el modelo lógico. La diferencia está que el modelo lógico no va el tipo de información, y esto corresponde al modelo físico, en que sí ya está la información ahí. Y finalmente se arriba a las sentencias del lenguaje SQL, ¿no? Vamos a poner aquí SQL para terminar, de un mayor tamaño, ¿no? A ver qué color. Ahí está. SQL, ¿no? Es el lenguaje. SQL es el lenguaje, ¿no? L viene justamente del lenguaje, ¿no? S de estructurado. Y K de query, consulta, ¿no? Entonces, esto ha sido una introducción al modelo físico de una base de datos. Muy bien, gracias por la atención.